nueva cuenta, por estar con nosotros. De verdad que las cosas en vivo siempre pasan, tienen que pasar algo. Así es. Discúlpame, licenciado, pero No. tiene esto. La tercera es la vencida. La tercera es la vencida. Bueno, pues para los que no saben, aquí está con nosotros el candidato a la alcaldía por Mérida, Hervé Rodríguez, por el partido Encuentro Social. Solidario, Encuentro Solidario, no hay problema. ¿Quién es Hervé? ¿Dónde nació? ¿Y a qué te dedicas? ¿Y dónde estudiaste? Perfecto. Vamos nuevamente. Hervé Rodríguez Sahuí nació en Mérida, Yucatán. Y fui asentado por darle gusto a mi abuela paterna en la ciudad de Motul, porque fui el primer hijo, el único hijo varón de mi abuela paterna. Entonces, esa fue la razón por la que tengo acta de nacimiento de Motul. Mi enseñanza, mi preparación académica fue aquí en la ciudad de Mérida, en puras escuelas de gobierno, empezando con la primaria en la Ignacio Zaragoza, posteriormente en la secundaria federal número 1, Santiago Burgos Brito, después en la preparatoria número 1 de la Universidad de Yucatán, y después en el Tecnológico de Mérida. Posteriormente a eso, en el Tecnológico estudié licenciado en Administración de Empresas. Posteriormente a eso, estudié 2 diplomados, uno en Comercio Internacional y otro en Políticas Públicas y Administración Pública. Y pues esa es mi preparación académica, todas en escuelas de gobierno, en instituciones del gobierno, y pues esa es mi preparación. Respecto a qué me dedico, me he dedicado pues principalmente y durante mucho más tiempo, a partir de que terminé la carrera de administración, a la administración de bienes raíces, pero en el Inter también fui administrador único de una constructora, fui administrador único de una maquiladora de joyas de exportación. También tuve una empresa dedicada a acabados de construcción con un primo hermano mío que vive actualmente en Playa del Carmen. Y pues bueno, ese ha sido mi desarrollo dentro de lo que es la iniciativa privada. En lo referente al servicio público, pues tuve la oportunidad de ser asesor de lo que fue el voluntariado estatal. No sé si recuerdas, Ismael, que pues era un organismo que trabajaba en coordinación con el DIF. Y ambos organismos, la presidenta honoraria en ese entonces era la esposa del gobernador en turno. En el caso de la época que me tocó a mí, pues la que era la presidenta honoraria era la mamá de Dulce Sauri, que ella en el tiempo que yo fui asesor del voluntariado estatal, pues Dulce era gobernadora interina. En el 91. Y del 91 al 93 fue que estuve como asesor del voluntariado estatal. Después de ahí, pues tuve la oportunidad de ser director del FOBISTE, de la delegación del ISSSTE en Yucatán, de 1999 hasta el 2003. Y en el 2007 fui director general del Instituto para la Innovación, Calidad y Competitividad del Gobierno del Estado, que era una descentralizada del Gobierno del Estado, que actualmente lleva por nombre IYEM, Instituto Yucateco del Emprendedor. Que está aquí en el periférico, ¿no? Por el periférico. Sí. Vamos a unos comerciales y regresamos. Si de bonales, hamburguesas o pasta se trata, Yucatán al Segundo te recomienda Barrio Express, tu mejor opción. Los números están apareciendo aquí en pantalla. Si de comer se trata, Barrio Express. Ándale, vamos a comer, nené.
hamburguesas o pasta se trata, Yucatán al Segundo te recomienda Barrio Express, tu mejor opción. Los números estarán apareciendo aquí en pantalla. Si de comer se trata, Barrio Express. Ándale, vamos a comer, nene. Si de bonales, hamburguesas o pasta se trata, Yucatán al Segundo te recomienda Barrio Express, tu mejor opción. Los números estarán apareciendo aquí en pantalla. Si de comer se trata, Barrio Express. Ándale, vamos a comer, nene. Si de bonales, hamburguesas o pasta se trata, Yucatán al Segundo te recomienda Barrio Express, tu mejor opción. Los números estarán apareciendo aquí en pantalla. Si de comer se trata, Barrio Express. Ándale, vamos a comer, nene. Si de bonales, hamburguesas o pasta se trata, Yucatán al Segundo te recomienda Barrio Express, tu mejor opción. Los números estarán apareciendo aquí en pantalla. Si de comer se trata, Barrio Express. Ándale, vamos a comer, nene. Si de bonales, hamburguesas o pasta se trata, Yucatán al Segundo te recomienda Barrio Express, tu mejor opción. Los números estarán apareciendo aquí en pantalla. Si de comer se trata, Barrio Express. Ándale, vamos a comer, nene. Si de bonales, hamburguesas o pasta se trata, Yucatán al Segundo te recomienda Barrio Express, tu mejor opción. Los números estarán apareciendo aquí en pantalla. Si de comer se trata, Barrio Express. Ándale, vamos a comer, nene. Si de bonales, hamburguesas o pasta se trata, Yucatán al Segundo te recomienda Barrio Express, tu mejor opción. De Yucatán Segundo, gracias por estar con nosotros aquí en Yucatán al Segundo. De nueva cuenta ya llegamos otra vez con nuestro candidato a la alcaldía, el B. Rodríguez, por el PES. Y bueno, él pues ya nos dijo dónde nació, qué puestos ha tenido en la administración pública y en la cuestión privada. Si usted tiene alguna necesidad en su colonia o algo, es momento que pues nos escriba y que le haga las preguntas al candidato para que usted pues vea qué propuestas tiene, ya que el licenciado Hervé pues está a disposición de la ciudadanía, que lo conozca, que vea sus propuestas. Así que ya sabe, hoy está con nosotros el licenciado Hervé Rodríguez. Mucho gusto. ¿Cuáles son los pasatiempos de usted, licenciado? Dígame. Pues mis pasatiempos, la verdad, el tiempo del que dispone uno pues para cosas diferentes a lo que es trabajo. Sinceramente, pues cuando tengo oportunidad me gusta hacer ejercicio, caminar cerca de tu casa. Tenemos un parque en el cual pues puede uno ir con toda tranquilidad caminando desde la casa hasta el parque, caminar, hacer un poco de ejercicio, pues oxigenar los pulmones y pues tener una mejor condición física para pues aspirar a tener una mejor calidad de vida, ¿no? Y también pues me gusta ver series. Ahorita ya ves que hay muchas series en la televisión, muy
interesantes. Hace poco veía yo la serie esta de la reina Isabel, que es la verdad es un referente de una autoridad que ha estado por más de 60 años, más de 60 años ha estado en el poder y pues sigue ahí. Creo que ya cumplió 95 años la señora y pues empezó desde muy joven tuvo que enfrentar esa responsabilidad y sobre la marcha se fue fogueando, fue aprendiendo, fue recibiendo pues golpes, fue recibiendo pues enseñanzas, unas cosas le salían bien, otras no tan bien y bueno, pero lo importante es que hasta hoy ahí sigue. Bueno, candidato, tenemos algunas preguntitas por acá y bueno, de aquí de la ciudadanía. Primero dice Fran Sanz, ¿qué piensa el candidato de las ciclovías? Ya nos ganaron una pregunta que ya teníamos, pero así es. ¿Qué piensa el candidato de las ciclovías? Bueno, mi opinión es que no era necesario ni urgente hacer esa obra. Creo que esos 130 millones de pesos que dicen que se invirtieron en esa ciclovía se pudieron haber ocupado en cosas mucho más necesarias y urgentes que la ciudadanía necesitaba y necesita, puesto que no es como que muy coherente o congruente más bien el hecho de que si estamos saliendo de una pandemia, que todavía no salimos, o sea, vamos poco a poco mejorando o tratando de mejorar, pues una autoridad pues demuestre pues insensibilidad al gastar un dinero tan pues tan cuantioso en una obra que no era necesaria, más bien parece como capricho, otra cosa. Creo que hemos sido testigos de que muchas de las secciones de la ciclovía son muy poco usadas y el problema que han traído principalmente a los comercios, pues es muy lamentable. ¿Por qué? Porque todo ese espacio que utilizaron para la ciclovía impide que los autos estacionen. Al no poderse estacionar los vehículos, los comercios que se afectan. En nuestros días de campaña que llevamos a partir de que inició esto el día 9, pues hemos estado recogiendo quejas de muchos comerciantes, principalmente en la avenida esta de Francisco de Montejo y del Paseo de Montejo, desde luego. Esa es otra de las cosas. Ese Paseo de Montejo que tanto presumíamos antes, ahora la verdad es lamentable cómo se ve. Totalmente, fíjate que hay muchas quejas, hablando de Francisco Montejo, unas quejas de vecinos, de comerciantes, sí. Lo que tú estabas diciendo, terriblemente también pues nos ha llegado a nuestro buzo y nos dicen, oye, debería mejor haber en lugar de ciclovía una ciclomoto o algo así, ¿no? Más o menos. Pero es que no ese es o sea, no era necesario, no estábamos, o sea, yo entiendo y puedo comprender el que poco a poco pudiéramos irnos adaptando o acercando a una cultura del uso de la bicicleta. Eso sí es algo que lo puede uno entender, incluso hasta aplaudir, pero el realizar una obra como la que hicieron y gastar el dinero que gastaron, no, terrible. O sea, si el caso era un capricho del alcalde de Mérida hacer esa ciclovía, ¿por qué no hizo nada más una primera etapa o nada más un tramo o algo experimental, pero no en la principal avenida de esta ciudad? Si tú llegas a la alcaldía, ¿qué vas a hacer con esa ciclovía? Yo lo voy a someter a una consulta de las personas que han sido afectadas, y si las personas afectadas me indican que quieren que se quite, se quitará esa ciclovía. Y se reubicará a otro y se hará de otra manera. Aunque hayan otros sectores que te estén presionando. Aunque hayan otros sectores. Las obras del ayuntamiento deben de ir enfocadas a beneficiar a la mayoría de los ciudadanos, no solo unos cuantos. ¿Quiénes se beneficiaron con esos 130 millones de pesos que se invirtieron?
cuántos se beneficiaron. Así es. Y a cuántos se les perjudicó. Entonces, siempre hay que hacer esa balanza de decir cuántos resultaron beneficiados y cuántos no. Y yo creo que en este caso son más los que se perjudicaron que los que se beneficiaron. Parece que hay intereses oscuros en esto de la ciclovía, así lo percibe mucha gente de la ciudadanía, porque pues mayormente es afectación que beneficio. Así es. Bueno, tenemos otra preguntita del público. Claro que y sí. es el señor Manuel Jesús Barrera Sarabia, que dice: la hacienda municipal cobra el impuesto de arrendamiento por casa, habitación o comercial. ¿Cobras o no la renta? ¿Qué piensa el candidato? ¿Esto debe seguir ocurriendo? A ver, la voy a volver a repetir a ver si... La hacienda municipal cobra el impuesto del arrendamiento por casa, habitación o comercial, eso es natural. Cobres o no, dice, la renta, ¿qué piensa el candidato? O sea, que le cobran, estoy pensando, la pregunta, que Hacienda Municipal les cobra el impuesto, aunque no han cobrado la renta. No, definitivamente no debe de ser así. El pago de frutos civiles debe de ser en función al dinero o al recurso que uno recibe. Así es. O sea, no puede uno pagar un impuesto de algo que no ha recibido. O sea, no es justo ni correcto. Es correcto. Entonces, no es o sea, que una persona... ¿Tú en tu administración no la harías? No, desde luego que no. Yo sería partidario y promovería el que se pague impuestos, sí, pero en función al ingreso que reciba la persona. Si una persona, imagínate que durante 6 meses no le pagan la renta y va a estar pagando el impuesto durante 6 meses, ¿de dónde lo va a sacar? Claro, si no está recibiendo el ingreso. Y sería un violatorio y abuso. Así es, un abuso de autoridad. Así es correcto tu apreciación. Y bueno, pues ya está contestado Manuel Jesús Barrera. El candidato, si llega con tu voto y con el voto de todos, pues no cobraría de ese modo los frutos civiles de lo que tú estabas hablando. Así Candidato, tenemos otra pregunta ahora de la casa, ¿no? Adelante. ¿Por qué ser candidato a la alcaldía? Cuéntanos. Bueno, sinceramente yo tengo, pues vamos a llamarle así, la política en la sangre. Así es. Desde muy niño estoy de cierta manera involucrado en la política. Siempre me gustó, siempre me llamó la atención y durante muchos años me preparé para este momento. No soy ningún improvisado, ni por ocurrencia, ni por moda, ni nada por el estilo. Que no se me habían dado las condiciones para poder estar como hoy, como candidato de un partido aspirando a ser presidente municipal de Mérida, sí, pero hoy estoy muy emocionado, muy contento y muy comprometido de ser candidato y de aspirar a administrar esta ciudad de Mérida. ¿Por qué PES? El PES es un partido que me dio la oportunidad, es un partido joven, es un partido fresco, es un partido que no tiene negativos, es un partido que pues estamos yendo solos en esta contienda electoral y pues bueno, es un partido que privilegia a la familia, los valores, es un partido que, como dice el presidente estatal, no tiene cola que le pisen, así que creo que qué mejor escenario o qué mejor plataforma es la palabra adecuada para poder competir en un partido con estas características. Oye, está bien respondido. Si usted se está integrando en esta entrevista, aquí se encuentra con nosotros nuestro candidato a la alcaldía por el PES, Hervé Rodríguez, así que pregunte, porque aquí está el candidato y usted pueda ver qué propuestas tiene el candidato Hervé Rodríguez. Tenemos otras preguntitas Claro del que sí. público. Adelante. Elena Pardo dice: ¿qué soluciones daría en caso de ganar la alcaldía al problema del paso deprimido? Eso es un tema.
que hemos todos comido mucho, ¿no? Yo, para empezar, le quitaría ese nombre de paso deprimido. Es un paso a desnivel, que como tal debe de llamarse y se le debe de considerar. No es deprimido. Deprimido es algo relacionado con tristeza, con angustia, con ese tipo de situaciones. Y yo creo que ese paso a desnivel, cuando estuvo funcionando en las mejores condiciones, en ningún momento generó ni depresión, ni angustia, ni nada por el estilo, sino que al contrario, representó una manera de desahogar el libre tránsito de los vehículos de sur a norte y de norte a sur sobre la prolongación Montejo. Entonces, ¿yo qué haría? Buscaría la manera de solucionar ese problema que tiene de que se acumula el agua cuando hay las lluvias, verificando que las bombas estas que se instalaron funcionen correctamente, que si ya está saturado el cenote ese que dicen que está en esa zona, pues buscar la manera de alejar los puntos de desahogo del agua y ver la forma de que ese paso a desnivel funcione correctamente, porque creo que las personas que circulan sobre esa avenida de prolongación Montejo, pues creo que compartirán el hecho de que cuando ha estado funcionando cumple una función. De hecho, ya lleva mucho tiempo que se realizaron estudios serios para la realización de estos pasos a desnivel en la ciudad de Mérida. Se realizaron, si mal no recuerdo, hace alrededor de 15 años o más, y en ese entonces se identificaron cerca de 7 u 8 puntos que requerían este tipo de pasos a desnivel. Entonces, imagínate si en ese entonces había esa identificación de esos puntos, ¿cuántos ya habrían ahorita que el tráfico vehicular se ha incrementado sustancialmente en los últimos 10, 15 años en nuestra ciudad? Así que yo soy partidario de que se debe de arreglar y se debe poner en funciones a la brevedad. Yo, si el voto de la ciudadanía me favorece, sería una de las obras prioritarias a echar a andar en los primeros 30 días de mi administración. Está creando ahorita, como está, un caos terrible de vehículos, o sea, de movilidad. Bueno, tenemos otra pregunta de nuestros público. Dice María Betancourt, pregunta: ¿usted regresaría el carnaval a prolongación Montejo, ya que Renan pues lo movió al Ismacuy? Bueno, yo en ese sentido, respecto a esa situación particular, creo que está bien donde está. Creo que está bien donde está. Sinceramente, yo creo que el tiempo en el que estuvo en el Paseo de Montejo cerró su ciclo. Yo creo que era un grave problema ya el que el carnaval estuviera en Paseo de Montejo, puesto que, pues si recordarán, lo que es la vegetación y la jardinería del Paseo de Montejo, cada carnaval se desperdiciaba, se destruía, tenían que estar quitando toda la jardinería, luego volverla a poner, y bueno, todo el daño que se generaba por la circulación de gente, luego estaban haciendo sus necesidades en pleno Paseo de Montejo, por la falta de baños, el perjuicio para los hoteles que están sobre el Paseo de Montejo. Entonces yo siento que pues sí es una situación como que romántica el hecho de decir que regresar el carnaval al Paseo de Montejo. Sin embargo, creo que no es ya factible ni lo correcto. Ni lo correcto. Bueno, pues tenemos otra pregunta, igual de Manuel Jesús Barrera Sarabia. Dice: ¿se ha instituido instrumentos y leyes de transparencia y lo que menos se ha visto que se cumpla de parte de esta administración de Renan? ¿Te comprometerías a transparentar todo a la ciudadanía hasta un alquiler? Definitivamente, la transparencia es otra de las cosas prioritarias que tomaríamos nosotros. Es parte de lo que hace falta rescatar, la confianza de los ciudadanos. Si es una autoridad transparente, transmite confianza.
y nosotros pretendemos ser completamente transparentes en la administración municipal. Sí, porque la ciudadanía ha sido uno de la problemática, ¿no? De que hay administraciones que no han podido transparentar muchas cosas. No han podido y no han querido. No han querido, así es. Las dichosas empresas fantasma, la asignación de obras dudosas y una serie de cosas, la verdad, bastante oscuras, que se han manejado y que han dejado en la ciudadanía un mal sabor de boca. Y ese mal sabor de boca afecta a los que verdaderamente quieren trabajar. Definitivamente. Y bueno, ¿qué harías tú o qué estás haciendo tú para mostrarle a la gente que tú no eres igual que los que han estado en la administración? Pues para empezar, nosotros, al no ser un partido grande, un partido que tiene pues unas cantidades pues importantes en prerrogativas y todo eso, pues nosotros estamos siendo austeros en lo que estamos realizando. Esa es una manera de predicar con el ejemplo. Y las cosas que estamos pues logrando son en base al esfuerzo de los mismos integrantes del partido o por medio de gestiones que estamos realizando, o sea, no estamos demostrando cosas que no tenemos y no somos. Bueno, pues mira, nos dicen también qué necesita nuestra Mérida, lo que tú hayas percibido, pues eres yucateco, meridano, ¿no? Y bueno, en el paso del tiempo, pues tú sabes cuáles son las necesidades, pero como candidato en tus recorridos, ¿ves una Mérida hermosa, una blanca Mérida, o ves una Mérida muy, pero muy necesitada? Veo dos Méridas. Dos Méridas. La del norte, que es una Mérida muy bien atendida, una Mérida con vigilancia, una Mérida con todas estas calles que estuvieron haciendo. Esa es una de las Méridas que veo. Y creo que me voy a ir un poco más, 3 Méridas. La Mérida del centro histórico, que es una Mérida que está sufriendo ahorita malas decisiones también de la administración estatal y municipal, que son del mismo partido, y otra Mérida que es la que está en el sur, oriente y poniente y las comisarías. Es una Mérida abandonada, una Mérida muy mal atendida, una Mérida que me ha tocado recorrer una parte de ella en el sur, en San Antonio Ixluch en particular, toda esa zona cercana a San Antonio Ixluch, calles rotas, alumbrado público deficiente, las quejas de que cuando llueve se les inundan las calles por varios días y les entra el agua hasta las casas, inseguridad, la queja de que los programas de becas del ayuntamiento no les llegan porque solo les llega a los consentidos y a unos cuantos, las quejas de que el programa de emprendedores tiene el mismo tipo de manejo que no les llega a las personas y no les hacen caso, la poca atención que hay a los grupos vulnerables, que ese es uno de los puntos principales que pretendemos atender de llegar a la alcaldía de Mérida, atender de mucha mejor manera a los grupos vulnerables, a los adultos mayores, a las madres solteras, a las gentes con discapacidad, todas esas personas que como últimamente hemos visto que así al vapor estuvieron haciendo rampas por todos lados, unas ni siquiera se tomaron la molestia de ver de qué forma es la forma más adecuada para que les sirva y les funcione a las personas con discapacidad. O sea, hacer la obra por hacer, no pensando, ni analizando, ni tomando en cuenta lo que esas personas requieren para para poderse transportar, y poder circular en las diferentes vías. Bueno, pues vamos a ir unos cortes comerciales breves y regresamos otra vez con el candidato Hervé Rodríguez por el PES a la alcaldía de Mérida. Regresamos en un momento. Si de bonales, hamburguesas o pasta se trata,
Yucatán al Segundo te recomienda Barrio Express, tu mejor opción. Los números están apareciendo aquí en pantalla. Si de comer se trata, Barrio Express. Ándale, vamos a comer, nene. La terminamos. Digo porque no sé, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya nos agarraron al vuelo. Pues gracias por estar de nueva cuenta con nosotros, compañeros y amigos de la audiencia de Yucatán al Segundo. Pues los que se están conectando, está con nosotros el candidato a la alcaldía, Elber Rodríguez, por el PES. Haga usted sus preguntas que le va a contestar el candidato para que usted vea qué propone y cuáles son las ideas que si llega a la alcaldía, pues las va a poner las va a realizar para que usted sea el beneficiado, porque para eso es un político, para gestionar y trabajar para ustedes, para todas las necesidades del pueblo. Bueno, pues tenemos otra preguntita de la gente, candidato. Adelante. Dice, hace poco se inundaron colonias como Cauquel y Las Américas. Así es. Y algunas comisarías. ¿Qué vas a hacer a tomar? ¿Qué decisión tomarías en Las Américas? Tú sabes cómo estuvo el rollo. Luego salieron de que los mantos freáticos ya sabes. Tiene parte de habrá parte, de sentido. Pero ¿te acuerdas que esto no había pasado? No, definitivamente no. Particularmente en el área de las Américas es una zona que Obras Públicas la tiene identificado así muy puntualmente como que era una zona en la que no se debía hacer desarrollos urbanos, precisamente por esta situación del riesgo de las inundaciones. Yo desde cuando se dio esta situación, mi opinión fue que hay una corresponsabilidad. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento otorga un permiso en una zona en la que sabía que no debían de construirse casas y el constructor lo sabía también y sin embargo presenta el programa y el proyecto y somete la autorización de la autoridad, el permiso correspondiente para la edificación de ese desarrollo habitacional. Entonces hay una corresponsabilidad, entonces se llevan entre las patas a los ciudadanos que incluso perdieron, todos los que tenían sus casas en esa zona, perdieron todo el mobiliario que tenían en sus casas, incluso gente que está pagando créditos por esas casas. Imagínate, pierden su mobiliario, todo lo que tenían en la planta baja, porque habían casas creo que de 2 pisos también que resultaron inundadas. Todo lo que tenían en la planta baja lo perdieron y además están pagando la mensualidad de su casa. Entonces, pues está terrible. Entonces son cosas y luego quieren echarse la culpa unos a otros cuando ambos son responsables. En este caso, si tú llegas a la alcaldía, ¿qué decisión vas a tomar sobre esta situación? Bueno, para empezar habría que hacer un estudio de factibilidad para ver qué es lo que corresponde hacer en esa zona, si mayor número de pozos, si mayor cantidad de rejillas de absorción, qué es lo que corresponde hacer. Habría que hacer un estudio serio, un estudio que pueda disminuir el riesgo. Exactamente, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros Civiles, creo que gente calificada que pueda dar una opinión real, válida y que solucione. Que ya eso se tiene que dar ya, es un problema que regresan las lluvias y es un problema para muchas familias yucatecas completamente. Definitivamente, ¿no? Y ahí tenemos otra vez el ejemplo de la ciclovía. Esos 130 millones de pesos muy bien se pudieron haber aplicado para hacer muchos más pozos, para hacer rejillas, pozos ciegos y una serie de cosas, y para ayudar también a los de las comisarías que perdieron todo. Así es. Muchas comisarías perdieron todo con esta situación de las lluvias del año pasado. Perfecto. Tenemos otra pregunta, nos están llenados de preguntas acá y eso es bueno. Recuerden que está aquí con nosotros el candidato Elber Rodríguez, candidato para la alcaldía por el PES. Haga sus preguntas. Bueno,
¿Usted considera que debe fiscalizar la declaración patrimonial de los dirigentes estatales de partidos, de funcionarios y empleados y detectar las discrepancias fiscales en el patrimonio y tomar acciones para denunciarlas? Yo creo que es parte de la responsabilidad de los funcionarios el presentar su famosa declaración 3 de 3. Entonces, esa es parte del, y corresponderá a la autoridad correspondiente, que son las autoridades fiscalizadoras, el darle seguimiento y hacer una revisión de que si cumple o no cumple. En caso de incumplir, yo siento que hay una ley que, pues, que sanciona a quienes no cumplen o cumplen de una forma incorrecta. Bueno, el último que nos ponen por acá, el tema de los paraderos y transporte público, es un tema que en las redes sociales se ha vuelto tendencia, hasta le han reinventado las cosas al alcalde al gobernador del estado, ¿no? Así es. Porque pues va de la mano la jugada. ¿Tú cómo lo ves? Primero que nada, antes que me hables del tema de los paraderos, ¿te acuerdas que el ayuntamiento tenía el control de transporte público? Así es. ¿Volverías a solicitarlo? Sí, definitivamente sí, porque no es posible que una ciudad como Mérida, que tiene más del 50% de los habitantes de este estado, no tenga el control del transporte público, ni tampoco tenga el control de la Junta de Agua Potable de Yucatán, que ese es otro de los puntos. Son dos puntos muy importantes. De ahorita vamos a hablar sobre la Junta de Agua, que realmente debería estar en el municipio de Mérida. ¿Qué va a pasar con los paraderos si llegas? Pues yo siento que debemos de hacer un estudio serio, no una ocurrencia y un capricho. O sea, esta situación inició con la colocación de los benditos maceteros estos que pusieron en el centro histórico, que la verdad ahí los están quitando. Entonces se hizo un gasto sin hacer un estudio calificado, se hizo un relajo, para no decir otra cosa, en el centro histórico. Yo, ¿qué propondría? Nuevamente hacer un estudio formal en el que se reubiquen sí los paraderos, pero tomando en cuenta a los ciudadanos. No es posible que tengan que caminar las personas que vienen desde el sur y tienen que transbordar a un autobús que va hacia el norte de la ciudad, tengan que caminar una cantidad de cuadras que no es justo. Así es. No es operativo, no es o sea, no se tomó en cuenta una vez más a la ciudadanía. Yo creo que eso pasa cuando una autoridad está mucho tiempo en el poder. Se confía, empieza a querer hacer las cosas al capricho, porque se me ocurrió, y no toma en cuenta lo más importante, que es a la ciudadanía. Nosotros, si algo vamos a privilegiar, es tomar en cuenta a la ciudadanía en las decisiones importantes que se vayan a tomar en el ayuntamiento. Sí, porque la cuestión del transporte público es, pero mira, de muy vital para muchos yucatecos, muchos meridanos que se trasladan del trabajo a la casa, etcétera, etcétera. Así es. Sufragio efectivo, no reelección. ¿Qué piensas? Bueno, yo siento que pues, se hizo una modificación a la Constitución que le permite a las autoridades municipales la posibilidad de reelegirse por un periodo más. Un periodo más. Un periodo más. No 2 periodos más. En el caso de Renán Barrera, ya fue alcalde en 2 periodos, pero no consecutivos. Entonces, pero a final de cuentas dicen, bueno, ¿cuántos años necesita para ser un alcalde eficiente? Creo que ya fue casi 6 años. ¿Tú te reelegirías? Mira, la verdad, como dicen, primero lo primero y luego lo que sigue. Mi objetivo hoy es llegar a la alcaldía de Mérida y servir de mejor manera a los meridanos, porque estoy convencido que se puede servir de mucho mejor forma a los meridanos
sobre todo tomando en cuenta a la ciudadanía, y hacer una serie de adecuaciones y mejoras en la forma de llevar la política y la administración en el centro histórico, en el oriente, poniente y en el sur, y las comisarías. En la cuestión de la policía, ya ves que pues tiene la policía municipal, el primer cuadro, etcétera, etcétera, que también es otro rubro que pues debería tener Mérida, la policía municipal en completo, en la ciudad completamente. ¿La exigirías? Pues yo siento que valdría la pena hacer una revisión de qué capacidad tiene hoy por hoy, con el número de elementos que cuenta la policía de Mérida, si tiene la capacidad para poder cubrir toda la ciudad de Mérida, o que vaya progresivamente incrementando el rango de cobertura que tendría la policía de Mérida. Ese progresivo que hablas, se había dado en años anteriores, se había dicho que progresivamente, pero hasta hoy se quedó en el primer cuadro. Así es. Entonces tú estarías garante a que estuviera la policía municipal completamente en la ciudad de Mérida. Sí, definitivamente sí, siempre y cuando podamos garantizar que con el número de elementos pudiéramos hacer esa función, porque no se trata tampoco de tener una responsabilidad y no tener el número de personal suficiente para poderla hacer. Correcto. Otra pregunta que nos dicen por acá en el internet, en el Facebook, ¿cuál es el plan para la reactivación económica después de la pandemia? Se han perdido empleos y se han cerrado negocios. ¿Tiene el candidato algún plan en caso de llegar a ser alcalde? Definitivamente sí. Sí tenemos un programa, un plan para empezar, optimizar y mejorar el programa de emprendedores. Nosotros pretendemos que la bolsa con la que hoy cuenta ese programa se duplique y, si es posible, se triplique. Y además vigilar que el recurso llegue a quienes realmente lo necesiten. Y también crear una cultura también de la devolución, porque no se trata de que ese dinero se vuelva a fondo perdido y que no regrese para poder ayudar a otras personas. También tenemos pretendemos el poder darle incentivos fiscales, de los cuales son facultad del ayuntamiento, a las personas que tengan negocios, por ejemplo, exentarlos en el pago de su predial, exentarles los pagos de las licencias que otorga el ayuntamiento, cuando menos por los primeros 2 años, que sería 2021 y 2022. ¿Para qué? Para que durante ese lapso de tiempo podamos darles la oportunidad de que puedan irse recuperando. También pretendemos generar mecanismos de autoempleo para las personas, sobre todo en las comisarías de Mérida, para que puedan ellos mismos generar sus ingresos y ir siendo más autosuficientes. Perfecto, pues ya escucharon al candidato Hervé Rodríguez, candidato por el PES a la alcaldía de Mérida. Le vamos a seguir haciendo preguntas y vamos por esta, licenciado. Un problema muy grande que ha sido el foco para todos los políticos y para todos los funcionarios es erradicar la pobreza. Y en Mérida hay una pobreza, hay pobreza y hay pobreza extrema. Definitivamente. Y lo hemos visto en las colonias del Roble y en diferentes colonias del sur, sur profundo, el sur profundo, y en las comisarías, y en el poniente también. Así es. ¿Qué programa o tienes hecho algo para erradicar este punto que ha sido un cáncer para la ciudad de Mérida? Así es. ¿Cuál sería el plan para esto? Convertir a Mérida en un punto de atracción de inversión, convertir a Mérida en un punto que sea atractivo para los nuevos inversionistas que se puedan instalar en lo que son las comisarías de Mérida, y con eso generar fuentes de trabajo bien remuneradas que permitan
progresivamente también, porque también sabemos y creo que estamos conscientes que es un problema que no se puede solucionar ni en un mes, ni en un año, ni en 2, pero sí iniciar, empezar, poner las bases y los precedentes para que esto vaya mejorando y con la mejor de las intenciones de que esto se continúe. ¿Qué pasa? Que muchas autoridades implementan programas y cuando entra otra autoridad de otro partido o hasta del mismo partido a veces, cancelan las cosas aun cuando están sirviendo, cosa que nosotros, si algo vamos a hacer, es que lo que esté funcionando bien, lo vamos a mantener, y si es posible, que seguramente sí será, mejorar, y lo que no esté funcionando, eso sí hay que desecharlo. Entonces, no es que sea uno negativo de que quiera quitar todo, no, definitivamente no, hay que tener la capacidad y la humildad de reconocer que sí sirve y que no sirve, pero también tener la firmeza de que lo que no sirva o lo que esté funcionando mal, claro, hay que desecharlo. La ciudadanía se queja de los malos tratos de funcionarios y empleados municipales, de las diferentes instituciones que tiene el ayuntamiento. ¿Qué harás al respecto con esa base laboral que obviamente son ciudadanos igual, pero que a la vez la misma ciudadanía dice ya están amañados por el sindicato, por etcétera? Y no estamos hablando de que te entres a la vida sindical, sino que tu labor entrando a un ayuntamiento es tu responsabilidad ver que todo funcionario trate con excelencia al público. Con amabilidad y con eficiencia. Ese será el objetivo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues primero hablar con los funcionarios. Los funcionarios que empiecen en esta administración tendrán la indicación y la prioridad de que siempre deberán de conducirse con amabilidad y eficiencia. El que no lo haga, que se regrese a su casa. Tú serás, si llegas a la alcaldía, ¿vas a ser un alcalde de escritorio o un alcalde que todos los días estés en las calles? No, yo no voy a ser alcalde de escritorio, voy a ser un alcalde que va a estar en contacto con la gente, como lo estoy haciendo ahora. Actualmente estamos recorriendo las colonias, estamos caminando en las colonias, y hemos estado caminando en colonias del oriente, del poniente, del sur, hemos estado en comisarías, y pretendemos seguirlo haciendo durante la campaña y de llegar a la alcaldía. Es decir, vas a tener un acercamiento directo con las personas, no se te va a pedir, por ejemplo, que llegue una persona muy necesitada y que diga yo quiero hablar con el alcalde y le saquen cita en 4 meses. No, de acuerdo a las posibilidades del tiempo, del día que solo tiene 24 horas, pero haremos lo posible por atender a las personas a la brevedad. Bueno, hay otra pregunta aquí en las redes, dice: para el candidato, ¿cuál sería la colonia o zona más rezagada de Mérida, donde falten todos los servicios, y si llega, cuál sería la acción sobre esta colonia? Pues yo creo que no es una, son muchas las colonias de Mérida que están muy abandonadas, muy descuidadas. Hemos visto parques que creo que tienen muchos años que no se le da ni siquiera una mano de pintura, calles en muy mal estado, banquetas rotas, basura amontonada, alumbrado público. Realmente ha sido tanto el tiempo que ha estado este partido en el poder que yo siento que ha descuidado muchas colonias de Mérida. Entonces, nuestra intención es hacer un plan integral de emergencia y con urgencia para ir atendiendo y resolviendo toda esta situación de abandono que tienen las comisarías. Vamos a tener dos graves problemas: el tiempo y el recurso. Pero estamos convencidos de que vamos a hacer todo por hacer que el recurso rinda más y hagamos más con menos.
Esa va a ser otra de las políticas que vamos a llevar a cabo en la administración si el voto de la ciudadanía nos favorece. Una de las preguntas que mucha gente habla en las redes también, y es tendencia, nos ha llegado mucha información. El famoso DAP o DAP, ¿no? Derecho al alumbrado público. La Comisión Federal lo cobra. Así es. Y después ese dinero pasa a las arcas del ayuntamiento. La gente ya no quiere ese cobro en sus recibos de luz. Para la gente dice es indebido lo que hace el ayuntamiento, ya que si no tengo en ese momento el DAP, me corta la luz. Porque hay un problema, el problema surge más, pero más se recrudece cuando viene la pandemia. Viene la comisión, no hay exención de nada, y aparte pues el derecho de alumbrado, y nos decían, bueno, es que el DAP es algo que debe cobrar el ayuntamiento muy aparte de la comisión. ¿Qué piensas sobre eso y cuál sería la acción a tomar? Bueno, yo siento que este impuesto es parte de los ingresos que recibe el Ayuntamiento de Mérida para poder otorgar otros servicios. Más bien, yo lo que pretendería o gestionaríamos es que nos cambien de la tarifa que tenemos actualmente Yucatán. Nosotros tenemos la tarifa más alta de la Comisión Federal de Electricidad, cuando hace un tiempo en Tabasco hicieron su gestión y les modificaron la tarifa. Nosotros tenemos una ciudad y un estado muy, muy caluroso, y eso lo sabemos. Entonces, pues los que tienen oportunidad de tener un aire acondicionado en su casa o varios ventiladores, pues obviamente el costo del consumo de energía eléctrica se incrementa sustancialmente. Más bien, creo que sería mucho más efectivo y operativo el gestionar que nos modifiquen la tarifa que se nos aplica, y eso ya repercutiría de manera directa y mucho más sustancial para los ciudadanos, y ya no sentirían tanto el pago del derecho de alumbrado público. Sí, es correcto tu apreciación. Bueno, hay otra preguntita por acá. Un tema también, es que son tendencias todos los temas, de verdad, y nos llegan aquí bastantes preguntas. ¿Cómo ves la restricción de la movilidad que instauró el gobierno? Ya sabes, 11:30, y si estás en la calle, a dormir. Multa. ¿Te multan o te estacionas a dormir en la calle? Así es. ¿Crees que el coronavirus va a estar andando en la noche? ¿O cómo ves esto de la movilidad? Yo siento que para empezar es anticonstitucional el restringir la circulación a partir de determinado horario. Es anticonstitucional. Creo que todavía somos una sociedad bastante noble, que no se manifiesta ni se revela ante este tipo de situaciones. Sin embargo, la autoridad tampoco se debe de aprovechar de eso. Yo siento que ya pasó el tiempo en el cual eso pudo haber sido una medida aceptable, o pasarla por alto, aunque estaban violando nuestros derechos constitucionales. Yo creo que también ya se debió haber hecho una valoración de qué tanto favoreció esa medida y qué tanto perjudicó, y tener la humildad también de reconocer si sirvió o no sirvió, y si actualmente está sirviendo para algo. Yo siento que hoy por hoy esa medida, lejos de favorecer, está perjudicando. ¿Por qué? Porque muchos negocios se les restringe el poder brindar sus servicios fuera de este horario. Y no solo es eso, porque pues, creo que te habrá tocado, Ismael, o sea, que estar en un restaurante y a las 10 de la noche te están asentando tu cuenta y te dicen, pues con la pena, porque ya tenemos que cerrar, de las 10 de la noche. O sea, ¿por qué?
o cuando salió lo del perrito, no sé si lo viste, es que era tendencia, el video donde tenían que operar al perrito, fueron, le dijeron a los policías, oye, y le dijeron a nice, y les pusieron su multita. O el otro lado, viéndonos más a otro tipo de situaciones. Un pariente tuyo, por ejemplo, imagínate que cae ya en coronavirus y que requiere un tanque de oxígeno y lo necesita a las 12 de la noche. ¿Qué vas a hacer? ¿Sabes que no puedo hasta las 6 de la mañana del día siguiente? Porque si salgo me ponen una multa de... O me lleva mi carro. O me lleva mi carro. Entonces, porque luego se topa uno también con ciertos... funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública que no tienen el criterio ni mucho menos y lejos de ayudar o coadyuvar te reprimen, se ponen en una actitud poco amigable y pues eso no es correcto. Perfecto, candidato. Bueno, aquí tú me vas a decir, vas a estar calificando el trabajo de la administración actual del ayuntamiento. Hervé, ¿cómo califica a la administración actual del ayuntamiento? Pues una calificación podrían ponerle los habitantes del norte y otros los de la demás parte de la ciudad. Yo siento que no ha cumplido. Que has estado en la política, no ha cumplido correctamente, no ha cumplido cabalmente. ¿Cuánto le pondrías? 6. 6. De panzazo está pasando. Pues con ganas de ayudar. Con ganas de ayudar. Bueno, ¿cuáles son las propuestas de Hervé? En breve, rápidamente, las propuestas que tú pones para que los ciudadanos conozcan a Hervé, al candidato y esas propuestas. Número 1, eficientar la administración municipal con transparencia, con sentido común y con mucha sensibilidad. Número 2, atender a los grupos vulnerables, como te decía, que son los adultos mayores, gente con discapacidad, madres solteras, personas de todas las comunidades y preferencias, que también creo que hoy por hoy es una realidad, esos grupos de personas, creo que se les debe de también considerar y atender como ciudadanos que son y como personas a las que hay que respetar y ellos también respetar a los demás, que creo que es lo correcto. Entonces, esa es otra de las cosas que pretendemos hacer. Nosotros tenemos, y ahí te voy, la intención y como una de las propuestas es bajar el pago del impuesto predial al 50%. Esa es una de las propuestas y eso es para toda la ciudad. Bajar al 50% el pago del impuesto predial. El pago del impuesto predial, lo sabemos, se ha incrementado durante las administraciones municipales de Acción Nacional, más de un 10,000% de que se empezó. Ni siquiera hay consulta, cuando te das cuenta, así es, llega el impuesto predial. Así es, ya te pasaron la báscula. Ya estuvo. Entonces, y otra de las cosas también, unificar, que solo sea un tipo de servicio para toda la ciudadanía, un servicio de calidad, un servicio con calidez, un servicio con amabilidad y un servicio con sensibilidad. Perfecto, entonces, mira, vamos a una última pregunta del público. Dice, ¿sería capaz de fijarse alguna fianza de fidelidad pone, y su equipo de colaboradores que manejen recursos del erario? Quiero entender como un seguro, que si roba, hay una fianza. Yo creo que eso ya es entrar a un tema más profundo. Yo siento que hay leyes y reglamentos que castigan o que sancionan a los funcionarios que se conducen incorrectamente y a los que se les comprueba que se conducieron incorrectamente. Entonces yo creo que ahí es aplicar esos mecanismos, aplicar esas leyes correctamente y pues no dejar que las cosas queden ahí, como han sido en muchos casos, como tenemos las empresas fantasmas, el problema de las lámparas chinas, que también es de Renan Barrera, y muchas cosas, las empresas fantasmas de otras administraciones de este partido. Entonces yo creo que hay que eficientar la administración municipal y que sea
100% transparente. ¿A tus competidores cómo los ves? Pues a mis competidores los veo, la verdad, Frijoles, mira, ¿qué te puedo decir? Yo no soy senador que esté a la mitad de su periodo y que esté buscando otra posición política. Tampoco quiero ser por tercera vez presidente municipal de Mérida, ni tampoco pues se me ocurrió hoy querer ser autoridad y no me preparé durante buena parte de mi vida para hacer esto. Ok, y por último, ¿qué mensaje le mandas a los jóvenes? Pues a los jóvenes les mando un mensaje de que deben de ocuparse por prepararse lo más posible, por estudiar, por llevar a cabo una carrera, ya sea técnica, un nivel de licenciatura. Y a los jóvenes los vamos a tomar muy en cuenta en esta administración con el programa de emprendedores, como les mencionaba hace un rato, y llevando un acompañamiento también con ellos para que el inicio de su negocio o de lo que pretendan ellos emprender sea lo mejor posible y ese inicio de un negocio lo transiten de la mejor manera para que ya que tengan la experiencia suficiente y estén, como diríamos, encarrilados, ya poderlos soltar y que ellos puedan seguir adelante como una especie de incubadora de emprendedores. Eso es lo que haríamos para que los jóvenes puedan poco a poco ser autosuficientes, salir adelante, aplicar lo que hayan aprendido en sus respectivas carreras, ya sean técnicas o de licenciatura, y llevarlo con ellos ese acompañamiento, porque otra de las cosas también que queremos nosotros fomentar es el programa de Hecho en Yucatán, de los productos hechos en Yucatán, sí, que es un programa que ayer precisamente en la reunión con Nincana Sintra se trató ese punto, y pues es creo que es algo muy muy importante. Solo Canacintra lo supo, porque el pueblo de Yucatán no supo nada de los candidatos, ya que pues fue a puerta cerrada, no fue culpa de ellos, fue de los organizadores. Nosotros ¿verdad? Fuimos invitados, claro, no organizadores. Por eso lo dejamos claro, así porque es. pues realmente no debió ser así, debió ser pues en una forma abierta, pues en live, pero bueno, allá están ellos. Candidato, te agradezco y es un honor que hayas aceptado estar aquí con nosotros en Yucatán al Segundo. No. De verdad que es un honor, que no sea la primera vez. Vamos a estar llevándote en el radar, vamos a seguirte. Gracias, gracias por estar a ti. de nueva cuenta aquí en Yucatán al Segundo. Gracias a ti, Ismael. Encantado de estar esta tarde platicando contigo, temas tan interesantes y preguntas tan interesantes que reflejan el sentir de la ciudadanía y lo que les preocupa, todo lo que está viviendo nuestra querida Mérida. Así que el 6 de junio, por amor a Mérida, voten por el PES, por favor. Pues les agradezco a todos ustedes, la audiencia de Yucatán al Segundo, por estar siguiendo la opinión, y nos estamos viendo el viernes. Va a estar el candidato a la alcaldía de PT por Semul, vamos a estar platicando con él. Gracias por estar de nueva cuenta en Yucatán al Segundo.